Muy bien, pues bueno, lo primero de todo, buenos días, presentarme, soy Gonzalo Álvarez, soy consultor de Método Consolida y el webinar que hemos planteado hoy, por el que estáis aquí, entiendo que es el que os ha despertado esta curiosidad, son las métricas claves para ayudaros a dirigir, ¿vale? Eh, La idea, y además entiendo que es lo que más os ha llamado la atención, es cómo dirigir con datos y no con intuición, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que más se repite, que más nosotros más vemos, no solo en vuestro sector en general, pero vamos, en el sector nuestro, que es el de los despachos profesionales. Eh, es curioso, pero es lo que más predomina, ¿vale? El no tener datos reales y el ir por intuición, ¿no? Si ya sabemos, ¿no? Si yo sé qué clientes me funcionan, qué clientes no, quién tiene mucho trabajo y quién no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos puesto el foco en eso y vamos a hablar. Antes de eso, obviamente, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué nosotros hablamos justamente de la parte de despachos, de datos y en qué se basa nuestra experiencia? Bueno, pues Método Consolida, lo primero, somos una consultora que llevamos desde el año 2018. Nos enfocamos solo y exclusivamente al sector de los despachos profesionales, laboral, fiscal, contable, legal, tráfico, seguros, etcétera, ¿vale? Despachos profesionales. Y ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es ayudar en la transformación del despacho profesional con una sistemática, ¿vale? Con un operativo, una metodología, una definición de roles y unas herramientas que lo que hacen es generan una visibilidad, una capacidad de control y esto otorga o es lo que confiere a los despachos la capacidad de crecer de una manera que no sea inorgánica o preparar para una inorgánica, porque las inorgánicas que tenemos, que son comprar carteras, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo mucho, ¿no? Compramos carteras y crecemos así. Vale, pero ¿cómo nos preparamos para eso? Porque comprarse una cartera, ¿qué hacemos? Si compramos una cartera y nos entran 100 clientes, 200, 1000, ¿cuántos técnicos nuevos necesitamos? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? ¿No? Bueno, pues eso nosotros lo que hacemos es preparar todo el ecosistema del despacho para ayudar desde la gestión que ya hay, a posibles capacidades de crecimiento, ¿vale? Y sobre todo, y espero que estéis muchos ahí, y ahora lo veremos con las respuestas del test, para que no todo dependa de una persona, porque muchas veces los despachos dependen de vosotros y vosotros sois el cuello de botella, ¿vale? Que es lo que se suele llamar. Nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Hacemos consultoría de implantación, acompañamiento continuo a los clientes y después también utilizamos tecnología con inteligencia artificial para proveer de estas herramientas. ¿Qué quiere decir? Ahora veréis un poco cómo funciona el webinar, pero la idea, nosotros vamos a explicar, todo esto viene de toda la experiencia de todos estos años de tratar con despachos de todos los tipos diferentes, desde pequeños a despachos grandes, de despachos que han crecido mucho en poco tiempo, traspasos generacionales, un montón de situaciones que son las realidades que nos encontramos. Y lo que nosotros hemos visto es que cuando nosotros hemos enfocado en la parte metodológica, ha habido algo que siempre ha frenado, ¿no? Y es los datos. ¿Qué quiero decir? Hasta que no llegabas a un estadio en los que había una visibilidad, en la que disponías de datos que te permitían tomar decisiones, eh, muchos proyectos se nos caían. Y se caían porque de repente venía una urgencia, venía un trimestre, venía un problema de un pico de trabajo, venía un problema de lo que sea, y de repente se paralizaba todo el proyecto de transformación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al principio nos enfocábamos en metodología, empezamos a colaborar y utilizar algún sistema de análisis de datos, o sea, de gestión de información, un ERP, y el problema es que la filosofía y la forma de trabajo es tan diferente a los sistemas productivos, que es sobre los que están los ERPs desarrollados, y obviamente metiendo la parte nuestra metodológica,
que nos hemos visto en la necesidad de crear algo que facilite, ahora después lo enseñaré un poco, esta sistemática de trabajo. Obviamente detrás de todo eso hay una metodología de cómo se ayuda a que eso funcione y se gestione en el día a día. Pero bueno, aquí no se trata de eso, sino de transmitiros lo que nosotros hemos aprendido de eso. ¿Cuáles son las métricas? Las podéis sacar vosotros desde ya. A ver, desde ya quiero decir, obviamente hay que trabajar y hay que sacar los datos, pero los podéis sacar vosotros sin tener que contar nada con nosotros. O sea, os vamos a dar las claves, os vamos a decir más o menos las fórmulas que se utilizan, que tampoco hay cosas muy complejas ni nada, y os entregaremos a los que os interese una herramienta un poco para guionizar todo esto, ¿vale? Pero os enseñaremos también los despachos, nuestros clientes, cómo lo ven y cómo pueden verlo, ¿vale? Tenemos obviamente, indudablemente, tenemos una capa demo, porque no podemos enseñar datos de nadie, obviamente, pero sí que vais a ver cómo con un ERP se puede ir viendo todo esto. Digo, porque muchas veces, y sobre todo en los webinars, se queda todo muy teórico, ¿no? Y hablamos del porcentaje de carga de trabajo, de tareas de no sé qué. Vale, pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se plasma? ¿Y cuál es el origen de todo esto, ¿no? Y eso es lo que os iremos mostrando en paralelo. Muy bien, pues una vez visto esto, vamos a ver esto simplemente es la cabecera, vamos a ver las métricas que nos dan, qué es lo que nos dice, porque nosotros es nuestra experiencia y por eso hemos puesto cuáles son unas de las preguntas claves, pero vamos a ver qué es lo que vosotros habéis dicho, ¿vale? Perdón. Vamos a ver aquí. Y tenemos mucha gente, casi todos habéis respondido, pero algunos estáis en la fase 2. Eso quiere decir que alguno está sin responder. Pero bueno, está casi la mitad. Mirad, datos. Tenemos el 50% de datos, ¿vale? Y el 50% lo tenemos incompleto. Por lo tanto, si nos guiamos solo de esto, si los que estáis en fase 2 quiere decir que estáis terminando, pero no habéis dado al último clic, no lo hacéis, disponemos solo de la mitad de los datos. Sí que es cierto que claramente hay una... Podría cambiar rápidamente, ¿eh? Si los 16 cambian el voto, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y lo que nos dice aquí es que lo primero y que más os preocupa y que es parte... ¿No se oye? ¿No me oís? Un segundo. Perdón. Dicen que no se me oye. Un momento. Un momento. A ver. No sé. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Ahora me escucháis? Vale. Vale, pues voy a seguir así. Ahora peor. Un segundo. Pues ahora se tiene peor. A volver a conectarlo. A ver, ahora. Vamos. ¿Ahora mejor? ¿No? No. Un segundo. Ya. ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? Un segundo. No pasa nada. Vale. La mayoría sí te oíamos, Sí. ¿eh? No sé. Me había desaparecido, ahora mejor. Uf, Vale, ahora mejor. Vale. Se escuchaba perfectamente. Vale. Perfecto, gracias. Nada, pues seguimos. Entonces, acabáis de ver en directo lo que es cuando saltas por una señal que solo es una señal, ¿vale? Saltas y cambias algo por una señal solo. Vale, no, lo que pasa es que a mí es verdad que me ha desaparecido el botón del micro y por eso pensaba que había pasado algo. Bueno, vamos. Entonces, lo que os comentaba, ¿vale? Es que obviamente una de las primeras cosas y que más os preocupa, lógicamente, es si los clientes son rentables o no rentables, si la cuota que están pagando vuestros clientes cubre el trabajo que le estáis haciendo. Por experiencia, ¿vale? Después de estos años, después de revisar rentabilidades, de hacer análisis estratégicos, comerciales con clientes y revisarlo con datos, la experiencia es que es verdad que normalmente no os va a llegar algo. Una cosa, Confilab comenta que hace una cosa, intenta salir y volver a entrar, ¿vale? Y entonces
digo que en el tema este de la parte de la rentabilidad, normalmente no os vais a llevar una sorpresa absoluta y mayúscula, pero sí que algunas cosas os van a sorprender y vais a daros cuenta de la diferencia entre lo que es la sensación y el dato, ¿vale? Dirijo por urgencia, que es uno de los grandes paradigmas del sector, ¿vale? Es uno de los grandes paradigmas. Yo creo que definiría al sector nuestro como el de los bomberos. Pensado una cosa, una de las palabras o de las frases que nosotros decimos cuando empezamos un proceso con un cliente es: aquí en el despacho no existe. Porfa, hazle la emisión del certificado. Perdón. Sí, un segundo. Vale. Decía que una de las cosas que nos solemos encontrar, y lo primero es convenceros de que no existe absolutamente ninguna tarea de las que tenéis, ninguna, porque no sois ni TEDx, ni bomberos, ni cirujanos de urgencias y trasplantes, que pueda estar 2 horas sin ser atendidas. Y de hecho, la realidad es que después os vais a comer con un cliente o vais a hacer algo y estáis 2 horas desconectados del despacho y no pasa nada, ¿no? O te coges un día de vacaciones, pocos, porque os cogéis pocos muchas veces, pero es así, ¿no? Pero entonces muchas veces se dirigen por urgencias. Y después, otra de las cosas, porque aquí hay 2 números que están empatados, tengo clientes que podrían contratar más servicios y no lo hacen porque nadie se lo ha propuesto, es cuando tenemos en la distribución y tenemos gente, lo que llaman el front, ¿no? De cara y en contacto con el cliente, y muchas veces saber si es el adecuado o no, y si esa persona puede hacer justamente esta promoción de otros servicios que nosotros también tenemos, ¿no? Porque están haciendo solo una parte de servicio y no. Pero también hay que ver si el cliente está preparado para recibir esos servicios o somos un mal menor, ¿vale? Que esa es la percepción del servicio. Y después, obviamente, ya lo veréis, es crítico también el rendimiento del equipo, ¿vale? Vais a ver que una visión que no suele estar muy ligada a la parte de tecnología, de software y demás, es la parte de personas. Porque nosotros decimos que las cosas son procesos y personas, ¿vale? Los procesos es todo aquello de cómo se ejecutan las cosas, pero indudablemente eso lo hace alguien. Y ese alguien es crítico, absolutamente crítico, porque la mejor herramienta puede generar una distorsión con una mala manipulación o mal, porque no se puede gestionar, porque no gestiona correctamente la herramienta, y viceversa. Una mala herramienta puede frustrar y coartar, como si dijésemos, el desarrollo de un profesional, ¿no? de una persona. Hay más niveles y ahora los trataremos después, pero bueno, esa es un poco la visión general. Vale, ok, pues un poco visto esto, como veis, está muy alineado con lo que nosotros poníamos aquí. Las personas que están sobrecargadas, o sea, cómo vemos a nuestro equipo, qué cliente nos está costando dinero, las tareas que se retrasan, o sea, lo que es la calidad del servicio, y algo que nadie no, perdón, que no ha salido dentro del top, pero que nosotros nos estamos encontrando mucho, y es la gestión del talento. Y cuando digo talento me refiero a captación y retención de las personas. Yo no sé cuántos de vosotros habéis o estáis en proceso de selección de perfiles y lo complicado que es determinados perfiles, tanto retenerlos como contratarlos. Y algo que ya se está viendo mucho, nosotros ya hemos escuchado mucho, yo hasta ahora no he tocado a personas de otros despachos, pero voy a tener que empezar a hacerlo, porque incorporar talento desde cero es complicado, ¿vale? Y si no tenemos tiempo para dirigir nuestra empresa, tenemos tiempo para formar y para hacer lo que llamamos el onboarding, la incorporación de personal nuevo. Por lo tanto, cuidar al talento que tenemos, entenderlo bien, analizarlo y ponernos en el sitio adecuado también es crítico, ¿vale? Una de las cosas que a nosotros más nos llama la atención
es que el sector, y permitirme, voy a ser un poco duro, malvado. Yo a los clientes, cuando tienen un poco de confianza, y me voy a permitir hacerlo con vosotros, les hago una pregunta. ¿Qué le diríais a un cliente vuestro que gestiona esa empresa como gestionáis vosotros la asesoría? Sin datos, sin esta visibilidad. Y es algo de choque, y es verdad. Muchas veces el famoso dicho de en casa del herrero, cuchara de palo, creo que es más realista y más que nunca, ¿no? Porque es un tema que es una situación que nos encontramos continuamente, ¿no? Y para mí hay una miopía, con perdón, una miopía entre la búsqueda de la solución y la visibilidad. Sí, correcto. Javier Soltero comenta, consejos vendo que para mí no tengo. Sí, y os digo una cosa, una de las interacciones que más tengo con los equipos, o sea, los equipos cuando trabajamos con ellos, es que el cliente no se preocupa de su negocio, no me envía la documentación a tiempo, etcétera, etcétera. De hecho, es el cuello de botella más grande, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo tenemos muy identificado, comunicación, cómo se hace todo el proceso y demás. No se preocupan de su negocio. Y la respuesta es otra. La respuesta es, el problema es que no tienen percepción de que eso sea de valor. Porque al final ellos lo que hacen es alguien que les persigue para recibir una documentación que va a generar un impuesto que presentan que ellos tienen que pagar. Poco más. Porque nos hemos convertido muchas veces, no asesoramos, simplemente gestionamos y presentamos impuestos o damos de alta en la parte de laboral y demás, damos de altas, bajas, no sé cuántos, pero no somos capaces de decirles, oye, el sistema de contratación que estás haciendo no es el adecuado, o el perfil de plantilla que tienes no es el adecuado, por eso tienes tanto movimiento, o la sistemática de gestión de lo que sea, ¿no? O sea, la parte por la que vosotros habéis empezado este negocio, que es el conocimiento de vuestro negocio, de lo que es la fiscalidad, el tema laboral, el tema legal, el tema, o sea, todo de vuestro conocimiento técnico se ha transformado en un correcalles para cumplir con unos plazos de la administración, ¿no? Entonces, claro, el cliente es imposible que vea valor a eso. Hasta el punto en que a vosotros os despistan y os sacan de esa visión. Y vosotros tenéis un despacho que ha crecido, que se ha convertido en algo grande y en el cual lo único que hace es llevaros de cráneo. Sabéis que tenéis que cambiar cosas, pero no tenéis tiempo nunca porque estáis ejecutando. Entonces, ¿cuál es la miopía que veo yo? La miopía muchas veces es creer que la tecnología es la que va a solucionar todo. Y sí que es cierto que nos va a cambiar cosas, pero vuelvo a lo mismo, aquí hay dos partes, procesos y personas. Y si no tenemos las personas adecuadas y no tenemos la visibilidad y no sabemos gestionar, las máquinas que ejecutan los procesos no van a poder hacerlo eficientemente, ¿no? Hay no sé si lo conocéis en inglés, que dicen garbage in, garbage out, ¿no? O sea, si tú metes basura en un sistema, sale basura del sistema, no va a salir algo bueno. O sea, tú metes basura y va a salir compost como mucho, pero no va a salir un papel perfecto y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el sector? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos cada vez menos oportunidades de tirar para adelante? Primero porque la tecnología está automatizando lo que antes justificaba gran parte de vuestro servicio. Y eso lo estáis viendo, ¿vale? Cada vez la parte contable, que es lo más laborioso, lo que más volumen, no sé cuántos, las altas, las bajas, cada vez eso va a estar más automatizado. Eso no es lo que va a tener valor en un servicio. Al final, ya lo sabéis, va a haber alguien que va a coger la tecla y están ya rondando. Y va a hacer eso automáticamente. Entonces, ¿cómo le das? Sí, no, pero es que yo entiendo, sí, pero el cliente, ¿qué es lo que percibe que tú le estás aportando? ¿Qué es lo que percibe de verdad que tú estás haciendo? ¿Vale? La concentración se acelera. Nosotros tenemos datos, pero si vosotros tenéis algo de visibilidad, no sé supongo que sí que lo sabéis, estáis en el sector, en los últimos años está habiendo una concentración y hay grupos empresariales que están adquiriendo carteras y hay gente que no tiene relevo generacional y están vendiendo o están cerrando y hay asesorías monoempleado o autónomos que están llevando la parte de asesoramiento que están jubilándose y ni lo venden ni trasladan, ¿no? Y cada asesoría que cierra, o sea, cada asesor que deja de ejercer,
que está poniendo en el mercado 50 clientes que nos asisten y que tienen que buscar y buscan desde cero. Y vosotros lo sabéis porque muchos de vosotros os entran los clientes por castigo, sin hacer absolutamente nada de marketing, sin hacer posicionamiento, sin hacer nada, y os entran. Y os entran clientes por la puerta. El problema es cómo los gestionas, cómo puedes crecer, o si tú quieres y quieres hacer un crecimiento controlado, sostenido y demás, cómo lo haces, ¿no? Cómo lo ejecutas. Otra de las cosas que nos encontramos es la cuota fija, el todo incluido. Venga, yo tengo el cliente y te hago una primera valoración y vas a pagar esto, y el cliente y tienes clientes que no los ves y es maravilloso y salen y tú sabes y piensas que son súper rentables, y otros están todo el día ahí metidos. Y a ti te da la sensación de que no te está siendo muy rentable. Si te cae mal, dices, esto no es rentable seguro. Si te cae bien, pues bueno, todavía piensas que es rentable. Pero no tenemos datos para saber eso, ¿vale? Bueno, una vez visto eso, al final, el problema no es que las cosas vayan mal, sino es que esté sucediendo y no lo sepamos. Y cuando nos demos cuenta, ya no haya mucha manera de resolverlo, o no tengamos capacidad de resolverlo, o tengamos un problema serio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo hoy es explicaros 10 métricas estructuradas en 4 ejes de la manera más práctica posible. Ya veréis que va a ser muy, muy, muy claro todo, para que podáis tener esta visibilidad a partir de estos 4 ejes, que son operaciones, cómo se hacen las cosas. Mi equipo está trabajando en lo correcto, porque que la gente, o sea, sí que es cierto que te puedes encontrar gente que no pega golpe, pero normalmente nosotros no nos encontramos eso. Nosotros nos encontramos gente que vive agobiada, que en momentos concretos súper agobiados, y que además yo ya me he encontrado en varios clientes que hay técnicos que se les van del despacho y para una vida mejor, que es opositar, hacerse funcionarios y cualquier otra cosa que no sea depender de trimestres, depender de momentos de julio. Imposible que hagas nunca nada, porque en julio es el momento de mayor caos y demás. Ni playa, ni piscina, ni nada, ¿vale? En agosto, sí, ¿no? Y vivir por trimestres y demás, ¿no? Pero la realidad es que, y nosotros que eso lo tenemos muy medido de más, vivís en diente de sierra. Entonces, momentos en los cuales estáis muy ocupados pero sin avanzar en grandes tareas, y momentos en los que sois hiper ejecutivos, hiper efectivos, porque tenéis en muy poco tiempo que ejecutar o que terminar un montón de tareas, ¿vale? Entonces, el ver si el equipo está trabajando en lo correcto y a tiempo es fundamental, ¿vale? Y eso os encontráis, y seguro que es vuestra guerra de todos los post-trimestres. Pero lo que hacéis después del post-trimestre es hacer lo que se llama la resaca, ¿vale? Que es, bueno, ahora vamos a esperar, vamos al siguiente y ya veremos. No cambiamos nada, y entonces los trimestres no cambian. La rentabilidad, lo que hemos dicho, que es lo que más os preocupa, ya llegaremos a ello. ¿Gano dinero o simplemente veo la cuenta final de resultado? Digo porque eso indudablemente tengo clarísimo, y yo en algún cliente me dice, no, pero si yo tengo claro lo que tengo al final en el banco. Y le digo, tío, que es el que de verdad, eso te lo dice un cliente tuyo, ¿y qué le dice? Digo, porque el problema no es eso, el problema es que solo ves la parte final. ¿Puedes cambiar algo de eso? Si algún día se te empieza a ir, ¿qué pasa con eso? Que de repente puedes hacer otra cosa, necesitas bajar lo que sea, ¿cómo lo cambias si solo ves el resultado final, solo ves la cuenta del banco? Solo ves el resultado final si puedes repartir dividendos, si puedes coger y hacer una inversión de no sé qué. Eso no es dirigir, eso es simplemente poner la mano al final de la caja, ¿no? La parte de la cartera comercial nosotros cuando hemos visto en la parte de marketing y comercial de asesorías, entramos muchas veces en la histeria de intentar emular a otros. Pues voy a pagar campañas en Facebook, en Google Ads, en TikTok, en Instagram, yo qué sé, en cualquier cosa, en LinkedIn y demás. Vale, pero hay que hacer muchas cosas antes de eso. O sea, sobre todo porque vosotros no estáis como una panadería, como una clínica dental donde hay... vosotros estáis en otro nicho, y entran diferentes los clientes. Pero lo primero que tengo que ver es qué percepción tienen los clientes de mí. ¿En qué soy bueno? ¿En qué perciben los clientes que soy bueno? Porque es posible que nosotros pensemos que somos muy buenos en algo, pero el cliente, ¿qué piensa realmente de nosotros?
¿vale? Entonces, ¿qué valor percibe? Porque es la manera de crecer. Si yo no sé cuál es el valor que aporto, ¿qué voy a vender? ¿Que soy otra asesoría más? Pues seguro que hay alguien que vende algo diferente y tiene más enganche. Más aún, ¿qué voy a vender? ¿Cuotas más baratas? No os preocupéis que alguien llegará y lo venderá más barato y no lo va a quitar. Y ya está. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues para eso tenemos que saber qué valoran los clientes de nosotros. Y finalmente, y no por eso lo menos importante, ni de lejos, las personas. O sea, ¿mi equipo está alineado con cómo veo yo el negocio? ¿Mi equipo me puede ayudar y puede hacer crecer el negocio? ¿O están saturados y deseando que se vayan clientes para poder vivir mejor? ¿Vale? Yo hay una de las cosas, o sea, fijaros, realmente sí que te encuentras situaciones de todos los tipos y obviamente te encuentras y nosotros intentamos ayudar también ahí en gestión, mediación de conflictos, gestión y cosas de estas, pero realmente nos encontramos a gente con mucha voluntad, pero saturados, agobiados y quemados. Entonces, yo una de las preguntas primeras que hago es, bueno, estamos muy agobiados, tal, sí, vale, ¿cuántos clientes nuevos pueden entrar? ¿O cuántos faltan? ¿O cuántos sobran? ¿Quitamos clientes? ¿Cuántos tiramos? ¿O cuántos podrían entrar? ¿Dónde podemos poner la puerta de ya no cabe más? Lleno. No hay plazas. ¿Y en qué criterio? ¿No? ¿Se va un cliente, entra otro? ¿Es lo mismo? Entonces, es fundamental que todo esto esté alineado y que las personas puedan compartir y podamos ver también la visión y ver por dónde podemos llegar a quebrar, ¿no? Nosotros nos hemos visto muchas veces, me da miedo, nos han comentado clientes, me da miedo hacer esto porque le va a caer a esta persona y esta persona la tengo a full. Y como se me caiga esta persona, se me va a la porra este departamento o se me va a la porra un porcentaje de clientes crítico, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo gestiono todo esto? ¿Vuelvo a hacer intuición? Si no tengo tiempo para reunirme con la gente, para hablar con la gente, para ver cómo están. Vale, vamos a ver la parte de operaciones. Vamos a empezar, aquí tenemos dentro de, este es el primer eje que hemos dicho, vamos a ver 4, el primer eje es operaciones, cómo hacemos las cosas, y el primero que vamos a ver es productividad por persona. Después veremos el estado de las tareas, avanzan en el sentido y en el criterio adecuado, y después los tiempos de respuesta. Esto nosotros lo diferenciamos entre el estado de las tareas, son las cosas que se han de hacer todos los meses, o periódicamente, ¿vale? Todo lo que serían las contabilidades, conciliaciones, altas, bajas, notificaciones, modificaciones de contrato, revisar todo lo que son cuando viene un requerimiento. Bueno, requerimiento sería más tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces sería todas las tareas fijas que sabemos que se van a hacer y después tenemos la parte de tiempo de respuesta en requerimientos, consultas del cliente, cosas nuevas, cuando entra un nuevo cliente, cuando le preparamos una nueva propuesta, si la hacemos a tiempo, si hacemos el seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos cómo gestionar a las personas, cómo gestionamos lo que habitualmente hacemos y los extras o estas urgencias que entras en estos imprevistos, cómo lo gestionamos. Vale. Perdón. Productividad por persona. Lo primero que tenemos que ver, y el primer dato, es el más sencillo que lo podéis hacer ya. Lo podéis hacer ahora mismo, a mano, en el móvil, en un Excel o como queráis. Y es qué productividad tengo por persona. Y es facturación dividido. Ojo, porque aquí pone número de personas, pero cuando hablamos de número de personas, no hablamos de número de personas en sí, sino que hablamos de las jornadas, quiero decir. Porque al final, si tienes a una persona que está un 50% y tienes 20 que está en la jornada completa, tienes 20,5 personas. ¿Me explico? 20,5 jornadas. Entonces, lo que hacemos, o el número este, va entre la facturación que tenéis anual entre las personas que ejecutan esa facturación. ¿Vale? Sí que es cierto, nosotros, si queréis que aquí os podemos dar dos o tres tips de lo que nosotros vemos en el mercado. Esto depende mucho de sector, si es mucho más contable fiscal o si es laboral o si es jurídico. Esto cambia bastante el porcentaje, porque ya sabéis que el ticket es absolutamente diferente.
La zona de España donde estéis también cambia, porque obviamente esto es medio perversión. Si nos viésemos solo esto, estaríamos pervirtiendo, porque yo puedo tener una facturación por persona muy alta, pero después puedo tener unos gastos de personal muy altos también. Y entonces tener os voy a decir los 3 rangos que tenemos nosotros, que sería hasta 30.000 euros por persona, está en el rango medio-bajo. En el medio-alto sería entre 30 y 60.000 euros por persona, y a partir de 60.000 es alto. Os digo, y vuelvo a lo mismo, que nosotros tenemos gente que está en el rango bajo, pero como los costes salariales son más bajos, la rentabilidad general es mejor, y gente que tenemos todo lo contrario, que son rangos por encima de 80, 90.000 euros, 100.000 euros por persona o por jornada al año, pero después los costes son enormes. Y entonces los márgenes finales o las rentabilidades finales son bajas, son más bajas, ¿no? Entonces, digo porque esto es como lo podéis calcular en un momentito. Os he dado tiempo, así que ya lo podríais tener. Y os voy a enseñar cómo lo vemos nosotros. Nosotros, dentro del sistema, ¿vale?, que es esta plataforma, tenemos, que es un poco lo que os decía, nosotros tenemos aquí los equipos, hacen sus planificaciones, etcétera, tienen aquí las tareas, ahora veremos un poquito de todo esto, ¿vale? Tienen las urgencias o los tickets y demás, y después lo que tenemos es, podemos tener a partir del panel de gerencia la visibilidad, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esto lo que hace es coger todo el coste hora, coste empresa, hora por persona, y lo divide entre la facturación. Y esto te da que la productividad de esta demo al año, ¿vale?, son 44.426 euros por persona al año, ¿vale? Esto, que lo podemos ver aquí, nosotros lo podemos ver por departamento, se puede ver también por departamento, se podéis separar en facturación lo que va a cada una de las líneas de negocio, ¿vale? Y podemos ver la productividad por persona, por departamento, o incluso por persona. Entonces tienes personas que tienen una productividad más alta, ¿vale?, pero otras que tienen más bajas, que no tiene que ver, o sea, esto no te dice si esa persona es útil o no útil. De hecho, teóricamente, vosotros deberíais de ser poco productivos, porque vosotros deberíais de dedicar a gerenciar y vuestro coste hora es más alto, ¿vale? Y después vais a tener personas que van a ser, gente de administración o gente con carga administrativa o carga a no cliente, que indudablemente va a tener una productividad más baja, ¿vale? Pero el primer dato a nivel así rápido, puro y duro, es este que os decía, ¿vale? Facturación entre personas y al año, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Esta primera métrica, ¿la conocíais? ¿La tenéis clara? Bien, supongo que esta es sencillita, la primera sin problema, ¿vale? Siguiente. Bueno, muy bien, gracias, Lucía. Vamos al estado de las tareas, ¿vale? Es importantísimo, si la gente está haciendo y está dedicando el esfuerzo, a lo que realmente tiene que hacer. ¿Cómo hacemos nosotros? Ya os digo, nosotros diferenciamos entre esas tareas fijas, que son las que entrarían en la cuota, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, y los extras. Los extras es lo que trabajaremos después como la capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? El número de tareas cerradas por el total de tareas por cerrar en el mes. Oye, ¿cuántos de las contabilidades que tenéis que hacer, cuántas tienes que hacer? Pues 25. ¿Cuántas tienes cerradas? 15, ¿vale? Pues tengo un 35% de las tareas cerradas, un 55% de las tareas cerradas, ¿vale? Y lo otro que veremos después es tareas atendidas en el plazo fijado entre el total, ¿vale? Esto sería, como si dijésemos, la eficacia, ¿vale? Iríamos un paso más allá. O sea, lo primero sería el estado, o sería la eficiencia, y la eficacia sería en cuánto tiempo soy capaz, o sea, si soy capaz de hacerlo a tiempo. Porque, y eso es el dato más opaco que tenéis, normalmente eso es
a final, a última hora y pegando empujones, ¿vale? Muchas veces rezando para que no se cuelgue la web de la administración concreta o el software de turno, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es las que están atendidas en el plazo fijado. O sea, oye, yo tengo que tener pasado las nóminas del día 20 al 28, ¿vale? O tengo que tener enviadas las nóminas, ¿vale? Pues ¿cuántas las he podido ejecutar en eso, ¿no? O lo que sea, o requerimientos que al final he tenido que pedir algún tipo de ampliación de plazo porque no llego, lo que sea. Vale. Y lo último, en la parte de operaciones, sería tiempo de respuesta para estas situaciones que son más ticket, ¿no? Que son consulta de cliente, ¿vale? Por eso lo llamamos solicitud de cliente. Y aquí nosotros lo que hacemos es medir el tiempo medio por solicitud. ¿Qué quiero decir? Desde que te entra esa solicitud del cliente, necesito que me envíes el estado de saldos porque tengo una reunión con el banco para pedir una línea de crédito, por ejemplo. Vale, pues desde que llega hasta que tiene la respuesta, ¿cuánto tiempo pasa? Y aquí, si os digo la verdad, no es donde tenéis el problema normalmente. Bueno, ojo, hay que ver. Hay muchos clientes que no, pero no es donde está el problema. Y de hecho, muchas veces esto secuestra lo anterior, porque priorizamos estas tareas extras que nos llegan a través de una llamada del cliente, que el cliente llama al técnico, como el técnico no le hace caso porque tiene que cerrar no sé cuántos, llama al gerente y el gerente le dice, oye, ponte ahora mismo que me ha llamado 3 veces, no sé quién, que no tiene lo que te ha pedido. O al jefe o a lo que sea, ¿no? Y entonces generamos ese ruido. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es proponer que se mire por tipo de servicio, ese tipo de avance, ese avance de las tareas y cómo están funcionando para saber, porque a lo mejor hay servicios que están muy enfocados o demasiado o no, pero tan malo es resolver antes de como después de. Y al dejarlo todo para hacer algo es igual de malo que el no cogerlo hasta pasar la fecha. Entonces, hay todo una escala de grises entre este blanco y este negro que hay que aprender a jugar. Y para eso es fundamental medir. Gonzalo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, Gregorio. Sí, mira. En el tiempo medio de solicitud, ¿tú no crees que está invadiéndonos un poco la inteligencia artificial? Porque el cliente normalmente ya te viene con una consulta tipo internet de cómo lo tienes que solucionar y en el tiempo que lo tienes que solucionar. ¿Tú no crees que eso nos está afectando? Es una pregunta que te hago porque yo creo que en el tiempo realmente estoy encontrando bastantes problemas. Muy bien. Gregorio, voy a intentar responder, ¿vale? Mi visión, no es la verdad, mi visión es, indudablemente, para vosotros y para todo, existe la infoxicación, ¿verdad? ¿Cuántos clientes os llegan a vosotros después de haber escuchado, visto, leído en TikTok, o sea, visto en TikTok, en Instagram y demás, que el abogado de TikTok dice que se puede desgravar no sé cuántos o que deberíais de invertirle en cripto o en oro o en plata o en valores de lo que sea? Entonces, para mí, el problema con eso es que nosotros no tenemos definida bien lo que os decía de la propuesta de valor al cliente. Y lo que hacemos es solucionar y responder. Entonces, Gregorio, entiendo que si alguien te viene con unas exigencias y yo no tengo bien definido, me cuesta sentarme y rebatir eso. Decirle, mira, yo si crees que es la opción, a mí estas cosas no me gusta porque hay muchísimos matices a nivel legales, además va cambiando y depende de situaciones, no todo es para todos. Y a mí me gusta estudiarlo, verlo y proponerte algo de verdad, no algo que alguien ha puesto por internet y demás. Y yo les remitiría al famoso esto de ChatGPT, ¿no? Al meme este de ChatGPT de esta seta es buena, es mala, es buena, se llama el no sé cuántos, me la como y, oye, que me estoy muriendo, tienes razón, perdona, me he equivocado, ¿quieres que hablemos sobre cómo crecen las setas en los bosques? Pues el enfocarlo ahí, que la inteligencia artificial está muy bien, pero hay que entender el contexto y que vosotros trabajáis en base al conocimiento del cliente y en base al conocimiento y la adaptación a la norma. Entonces, si os ponéis a pelearos con dar un resultado y unos plazos que hace la inteligencia artificial, te van a pedir 20 euros al mes
como es lo que cuesta ChatGPT. Entonces, hay que diferenciarse de eso. Y el cliente que no lo valore no es cliente para vosotros, es cliente de competencia. Muchas gracias. Vale, Gregorio, a ti. Bueno, entonces, un poco, si alguien tiene algún tipo de opinión diferente, porque lo entiendo, porque esto solo es mi opinión, no es obviamente ni dogma ni nada, podéis ponerla en el chat, ¿vale? Y después lo podemos compartir o lo que sea. Vale, entonces, os voy a mostrar un poco. ¿Tenéis claro cómo se calcula tanto los tiempos de mejora, o sea, el tiempo medio de solicitud como las tareas cerradas? O sea, tareas cerradas, vuelvo a repetir, sería del total de las tareas que tengo que hacer en un periodo, cuántas he cerrado a fecha de hoy. Pues oye, llevo el 15, el 20, el 25, el 30, el 50%. Eso, algunos espero que ya tengáis para seguir las campañas, pues oye, cuántas tengo presentadas, cuántos tengo de documentación, etcétera, etcétera. Eso es un seguimiento de tareas, ¿vale? El problema es si eso lo transportamos o lo trasladamos ya no solo a campaña de rentas o campaña de trimestre o campaña de lo que sea, sino al día a día de la operativa del cliente, del despacho. Y después lo que os decía de si están dentro del plazo que les habíamos establecido. Y el tiempo medio de solicitudes es lo que digo, desde la consulta hasta que les sale, como si dijésemos la respuesta, que hay varios pasos, ¿vale? Y un poco comentando con lo que decía Gregorio, puede haber una primera respuesta, porque el cliente lo que necesita es una respuesta y saber que estás en ello. Entonces, una primera respuesta y después podemos tener, como si dijésemos, la definitiva, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo hemos solucionado esto? Bueno, pues a nivel de tareas, lo que os decía, nosotros llamábamos tareas e impredecibles. Las tareas serían esas cosas que se tienen que hacer todos los meses, ¿vale? ¿Veis? Y entonces yo puedo ver, pues, planificación de abril, que está por hacer, reunión semanal, que está por hacer, porque no he arrancado, y en progreso tengo la conciliación bancaria del cliente formación en software contable, la renovación de la póliza de responsabilidad civil de este profesional de no sé qué, pendiente de que me responda la administración o de que el cliente me envíe tal, tengo aquí, y en hecho tengo todo esto. De manera que yo puedo ver claramente cómo están y dónde están las cosas. Esto, obviamente, no quiero enseñaros mucho más porque no se trata de eso, sino que entendáis cómo te da una visibilidad. Y en estas impredecibles pasaría lo mismo, o sea, ver cuáles están en rojo porque se les ha pasado el plazo que se había establecido y dónde están. Pues oye, por hacer tengo esto en proceso, pendiente del cliente, pendiente de un tercero o que han terminado y yo puedo por trabajador, por departamento, por lo que sea, ¿vale? Oye, que le queda aquí fiscal contable y dentro de fiscal contable, por cliente, a quien lo tiene, pues Ana que tiene pendiente, no lo tiene todo en hecho o César, como lo tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con estas dos cosas podemos ver el estado inicial. Y después, ¿vale? Podemos ver, que es un poco lo que... Cuando hablamos del dashboard de visibilidad es para poder ver cómo funcionan los equipos y demás. No me voy a meter en nada, no quiero liaros, pero aquí sí que puedo ver el impredecible, estas tareas, cómo van funcionando, ¿vale? Y entonces, en el plazo en el que yo digo, pues, oye, tengo resuelto el 29% de los cuales... Perdonad, de los cuales tengo el 30% resuelto, en curso tengo el 49% y que no se han empezado a hacer nada, tenemos el 10%, ¿no? Y entonces puedo ver, pues por urgencia, puedo verme por qué vía me han llegado, si me han llegado por correo, por llamada, por WhatsApp. Por cierto, estamos viendo un desplazamiento y prácticamente se igualan llamada y WhatsApp, ¿vale? El canal de recepción está disminuyendo el correo electrónico y está aumentando el WhatsApp como canal de recepción de información, ¿vale? Y esto sería en cuanto a la parte de procesos, ¿vale? Con esto tendríamos la parte de procesos. Vamos a rentabilidades, que es lo que os importa o lo que más os ha llamado la atención. Y aquí vamos a empezar primero, margen por cliente. ¿Cómo calculamos margen con cliente? Obviamente, ingresos menos el coste real. Claro, el problema del coste real, y aquí es donde os voy a dar simplemente un tip, porque es qué porcentaje de la persona dedica tiempo a ese cliente.
cuántas personas y qué porcentaje del tiempo. Ahí es donde vosotros tenéis que construirlo cliente a cliente, decirle a este cliente, esta persona le dedica un 50% de su tiempo, esta da un 20, un 15 tal, y después aplicar esos porcentajes con el coste empresa anual de ese trabajador, y sumándolo todo es como si dijésemos el coste real que tenemos. Después nosotros siempre aplicamos un 30% extra, que sería, porque normalmente tenemos que los costes de personal en despacho son hasta un 70% y el 30% son otros, ¿vale? Entonces le damos ese 30% extra, o sea, multiplicaríamos por 1,3 ese coste que hemos calculado y dividiríamos los ingresos entre ese coste, perdón, restaríamos los ingresos entre ese coste y así veríamos cuál es el margen real que me genera el cliente, ¿vale? A nivel de esto me va a dar, esto sería, primero, esto solo es el margen puro y duro. Después lo que tengo es la rentabilidad, porque es un cliente que a lo mejor me da un margen alto, pero después la rentabilidad no es tan alta porque le estoy facturando mucho y entonces el diferencial es alto, pero le estoy dedicando muchas horas. Y aquí lo importante, en verdad, es dónde puedo o cómo puedo accionarlo después. E indudablemente, donde más capacidad tenéis de mejorar márgenes es trabajando a lo que más tiempo dedicáis. Por lo tanto, a los que más horas dedicáis, si optimizáis en un cliente que le dedicáis 400 y pico horas al año entre todo el equipo y le reducís un 10%, tenéis una mejora mucho más sustancial que si me cojo y digo, no, es que lo que tengo que hacer es tratar menos tiempo a los autónomos. Ya, pero es que a un autónomo le estás dedicando 15 horas o 8 horas al año. Entonces, por mucho que mejores eso, vas a hacer, ¿qué vas a ahorrar? ¿20, 100 horas? En total, si lo haces óptimo de todos los clientes. Ahora, si tú de tus principales clientes le reduces un 5 o 10% el tiempo que le dedicas porque has optimizado el proceso o lo que sea, has mejorado de alguna manera, el impacto que vas a tener es muchísimo más grande, ¿vale? Entonces, esto, ¿cómo calculamos? Pues clientes con margen superior a cero, o sea, inferior a cero, entre el total, ¿vale? Bueno, perdón, esto es para clientes, el porcentaje de clientes no rentables. O sea, tienes que calcular primero la rentabilidad, ¿vale? Y después cuáles son no rentables entre el total, porque un poco no es lo mismo tener un problema del 5%, o sea, clientes que no son rentables en un 5%, que son un 5% del total, a que sean el 45%, indudablemente, porque al final se están comiendo los márgenes de los otros. Y tú en la cuenta solo ves el final. No ves toda la historia, no ves quiénes son los que te están metiendo la mano en el bolsillo y secuestrando la rentabilidad final, ¿vale? Y después la rentabilidad total, ¿vale? Que es ingresos totales menos los costes totales, ¿vale? Vemos un momentito para que lo veáis aquí, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es en rentabilidad, ¿vale? Como veis, tenemos al cliente, esto es por cartera, pero si nos fuésemos a clientes, ¿vale? A rentabilidad por clientes, nosotros podemos ver cuál es la rentabilidad, perdón, me he metido en... A ver, segundo, esta es la productividad, se me ha ido la rentabilidad y aquí estoy viendo otras cosas aquí, ¿no? A ver, no. Perdón, me he ido. Es que no estoy mirando en el sitio adecuado. Esto me va en facturación, en rentabilidad. Vale. Tenemos el área de rentabilidad y yo tengo aquí todos los clientes con sus rentabilidades. Vuelvo a lo mismo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Y yo puedo, por margen, que es lo que decíamos, acordaros, márgenes, costes, o sea, facturación menos costes, perdonad. Facturación menos costes. El porcentaje de rentabilidad es el tanto por ciento del margen respecto a lo que le facturo. Y con esto yo puedo ver de una manera rápida cuáles son rentables, cuáles no son rentables y de aquí definir la estrategia. ¿Veis? Ver por el número de horas dedicadas y entonces indudablemente, obviamente, hay una parte que no puede entrar en rentabilidad internos. Vale, Miguel, gracias por avisar.
pasaremos el vídeo, ¿vale? Los internos, que son, obviamente no entran en rentabilidades, pero a partir de ahí, a este le dedicamos en el periodo 35 horas, tenemos que empezar a trabajar por aquí, porque este es el que más nos le podemos dedicar, ¿no? Y después mirar por rentabilidades y demás, ¿vale? Bueno, creo que se ve claro, podemos analizar. O sea, la estrategia y lo que veis aquí es que nosotros lo que intentamos es secuestrar o intentar no afrontarlo todo a la vez, sino trabajar en cosas concretas, tener datos para poder trabajar en cosas concretas, ¿vale? Voy a la parte, bueno, simplemente aquí sí que os quería decir que lo importante es medir, no es la herramienta con lo que lo hagáis, ¿vale? Entonces, yo digo, estas 3 métricas que hemos visto antes de operaciones y de rentabilidades, lo podéis hacer en un Excel, lo podéis hacer como queráis, como podáis, pero empezar a medir para tener visibilidad y poder empezar a tomar decisiones de las que dan vértigo tomar, como qué cliente dejarlo caer o subirle la cuota o lo que sea, ¿no? El disponer de información para poder actuar en eso. En cuanto a la cartera comercial, voy a ir un poco más rápido con esta parte. Es lo que os decía, de si el cliente percibe el valor de mi despacho, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es 2 partes. Una es la satisfacción del cliente. Nosotros proponemos una encuesta, ¿vale? No la encuesta de calidad típica de satisfacción del cliente, porque la gente engaña y se aburre de rellenarlo y no sirve para nada. Nosotros utilizamos una sistemática y os proponemos una sistemática que se llama el promotor o sea, la relación entre promotores y detractores, ¿vale? Se llama el NPS y ahora os explico, pero lo que hace es con 3 preguntas muy sencillas, el valorar realmente si aprecian o no. La pregunta clave, el core, es de 0 a 10, ¿vale? ¿En qué número te sientes identificado con cómo recomendarías nuestro despacho a un colega tuyo, a un compañero, etcétera, etcétera? Los que están entre 9 y 10 son promotores, son gente que os van a vender. Que cualquiera que le diga, no, oye, pues mi asesoría es una pasada, tal. Los que están entre 6, 7 y 9 son pasivos, ¿vale? Y 7 y 8, perdón, son pasivos, son gente que no mal, pero que no van a hablar tampoco excesivamente bien. Y los que están por debajo de 6 son detractores. Quiere decir que es gente que están con vosotros como peaje. ¿Vale? Sí que vamos a enviar las diapositivas. Tenéis que pedirlas, tenéis que solicitarlo, pero sí que lo enviaremos. Y son detractores. ¿Qué quiere decir? Que es gente que para los cuales sois entre comillas, un peaje a pagar, ¿vale? Tienen que convivir con vosotros y ya está. Por correo electrónico. Pedirles por correo electrónico la presentación, están preguntando cómo se solicitan y de todas formas seguramente os llega un correo electrónico, pero necesitamos feedback, ¿vale? Nosotros, si no tenemos el push vuestro de que lo pedís, no enviamos nada, no por nada, sino porque si no hay interés entendemos que es spam, que no es información de valor, ¿no? Y un poco lo que vemos nosotros con el tema de los detractores es que si cuadramos la satisfacción del cliente con los detractores, tenemos clarísimo, porque muchas veces los clientes más exigentes y que más morcilla nos dan son los que menos rentabilidad tenemos con ellos. Por lo tanto, la decisión, si alguien no te está dando rentabilidad y encima se queja y no te valora, creo que la solución está clara, ¿no? Es cliente de competencia, es cliente que o cambiamos algo y le ponemos a rentabilidad, es que no vale la pena hacer mucho más esfuerzo con él, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos nosotros solucionado? Esta parte, bueno, y la penetración, sí, voy a enseñarlo en un momentito. Nosotros tenemos esta encuesta que se automatiza, ¿vale? Y se envía. Y lo que hace es enviar justamente a los clientes, se envía y ellos responden y entonces tienes, pues, oye, 3 son promotores, uno se han enviado, uno es pasivo y 20 son detractores, ¿vale? Detractores te lo identifica, aunque sea anónima te identifica porque es un sistema que tiene una captura porque a ti te interesa quién es el que está insatisfecho, ¿vale? Y como veis, estos son un poco la experiencia, ¿no? Te pregunta cuál sería la probabilidad, el otro es qué mejorarías y del 1 al 5,
cómo valoras la atención al cliente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí están toda la base de datos y aquí vemos las puntuaciones y si tienen algún comentario, ¿vale? Para finalizar la parte de cartera, esta es una parte en la cual nos podemos ayudar, entre comillas, mucho, porque esto es muy personal y esto sí que nosotros lo que decimos es un tema que os preocupaba y es un análisis que nosotros hacemos cuando hacemos lo que llamamos el estratégico comercial, que es, vemos las rentabilidades, cogemos los clientes que queremos analizar por impacto y por importancia y vemos qué servicios tienen contratados de los nuestros. Y ahí es donde con el técnico responsable vemos cómo podemos optimizar, incluso si podemos venderle más productos de los que nosotros tenemos, ¿vale? Esto, ya os digo, es un tema que en un Excel sencillito o incluso a mano, si lo queréis hacer, se puede hacer. Pensad que esto sí que se hace como mucho o semestralmente, que tampoco, yo creo que este análisis profundo sí que no da tiempo a hacerlo semestralmente, pero una vez al año sí, no tiene una frecuencia alta. Vamos a la parte final. Como habéis visto aquí, esto, el NPS ese que os decía, la encuesta de satisfacción se puede hacer con un Google Docs, con un Google Form de esto, que se genera. De hecho, nosotros antes lo hacíamos con eso, con un Google Form, que lo generabas, compartías el enlace, lo enviabas, etcétera, etcétera, y ahí puedes tener todo el análisis, ¿vale? Que no hace falta que sea muy complicado, no hace falta que os vayáis a una herramienta hiper exclusiva y complicada. Es muy sencillo de hacer. Está claro y es importante entender lo que os decía, ¿no? Si hacéis una encuesta compleja, la gente tiende a mentir. Lo más fácil es entender que en general en toda España, Iberoamérica y en general los que somos de origen, no hemos tenido raíces latinas, somos muy de recomendar. Por lo tanto, la pregunta de la recomendación es crítica. Si tú ves a un restaurante que te gusta, lo recomiendas. Si tú ves o practicas un deporte que te gusta, lo recomiendas. Si tú vas a veranear a un sitio que te gusta, lo recomiendas, ¿no? Somos así, tendemos a recomendar. Por lo tanto, el meternos en esa capa que es muy, muy fácil, nos va a ayudar. Y después pasaríamos a la última parte, que es la parte de personas. Aquí vamos a ver satisfacción del equipo y alineación de los puestos de trabajo. Satisfacción del equipo, nosotros tenemos una herramienta, pero bueno, lo que hacemos es lo mismo. Es un NPS, o sea, un promotor detractor, o sea, una relación o correlación entre promotores y detractores con una encuesta periódica. Nosotros esta sí que la hacemos trimestral y recomendamos que sea trimestral porque ¿cuántas veces se os ha ido gente y no os lo habíais esperado? No os lo olíais, ¿no? O no sabéis exactamente cómo está el tema. Después la gente necesita sentirse escuchada y saber cómo hay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Encuesta anónima, esta sí que es anónima, y máximo 5 preguntas, ¿vale? Y el mismo cálculo que os decía que para el cliente, ¿vale? Entonces, se puede hacer otra vez mediante un Google Form, las 5, se le coge, se le envía el cuestionario, que lo rellenen, por favor, rellenarlo, nos interesa mucho saber cómo estáis. Y aquí sí que es cierto que aquí el anonimato y el que vean que se está teniendo y escuchando, primero os va a ayudar a vosotros a ver realmente lo que está pasando y cómo enfrentarlos a ello y ver cómo hacerlo. Nosotros aquí tenemos la parte de talento, de gestión de talento, tenemos en Clima, tenemos eso mismo. Entonces, preparas, lanzas la encuesta y directamente lo que haces, voy a poner uno de test, lo que haces es te sale, ¿veis? Entonces tenemos un promotor del 55%, ¿vale? Más 55, y eso está un poco contabilizando. Hacemos un análisis, vemos también, nosotros tenemos o incorporamos o solemos decir que haya entre 4 y 5 preguntas que le llamamos los drivers de satisfacción, que es de los puntos clave, cómo está respecto a eso, liderazgo de autonomía, la seguridad psicológica, que es cómo de quemados están, sistemática y procesos, cómo ven ellos que funcionan las cosas, y carga cognitiva y bienestar, seguridad psicológica es cómo se sienten de seguros en la toma de decisiones, en la relación con la dirección. Y la carga cognitiva y bienestar es cómo van desaturados, ¿vale? Y
los puntos de dolor. Lo veis por departamento, etcétera, etcétera. Comentarios y podemos ver la evolución en el tiempo, porque nosotros, ya os digo, proponemos hacer trimestralmente este tipo de evaluaciones o de evoluciones para ver cómo están las personas. La última parte, que es la parte de alineación del puesto de trabajo, es cuando nosotros contratamos a alguien, contratamos un perfil. Quiero un fiscalista senior, un contable junior, un lo que sea, tal. Pero ¿cómo se plasma eso? La persona que hemos contratado, que tenemos en el puesto de trabajo, está capacitada y adecuada para hacer lo que nosotros esperamos de él. Él sabe lo que esperamos de él. Esto nosotros lo miramos o lo gestionamos a través de lo que llamamos el performance. Performance es la parte de diseño de departamentos y puestos de trabajo. No voy a enseñaros todo porque estamos ya fuera de tiempo y quiero terminar, pero sí para que veáis un poco, nosotros lo que hacemos es una encuesta personal en la cual nosotros hemos definido, como si dijésemos, unas habilidades que tiene que tener en función del puesto. Tenemos, bueno, todo eso está estudiado en función del nivel, en función del tipo de puesto, etcétera, etcétera. Y hay una serie de cosas y lo que hacemos es su jefe directo lo evalúa y él después se autoevalúa. Y entonces vemos, ¿veis? La diferencia. Oye, pues el gerente ve que para el tema de actitud positiva, porque está de cara al cliente, está en 9, pero ella se autopercibe con un 6, ¿vale? Lo que sea. O la capacidad analítica y resolución de problemas. Pues la persona se ve que está muy alta y, sin embargo, el gerente o su responsable no lo ve. Y con esto podemos ver cuáles son las diferencias entre su percepción y, ¿veis? Aquí las tenemos, las diferencias entre su percepción y la percepción que tiene el gerente. Y, obviamente, entre lo que nosotros hemos establecido, que sería el mínimo requisito. De aquí, ¿qué saldría? ¿Vale? Pues, por ejemplo, en uno en la cual tanto la evaluación como, en este caso, ¿vale? Como tanto la evaluación como la gestión está por debajo. Bueno, pues aquí, ojo, que lo que hay que hacer no es al revés. Lo que hay que hacer es mirar qué formación o qué deberíamos de hacer para poder llevarla al sitio donde nosotros, el desempeño está por debajo y la percepción está por arriba. Llevarla al sitio donde nosotros establecemos o creemos que tendría que ser, pues orientación al detalle o capacidad analítica, ¿no? En función del puesto. ¿Vale? No me voy a meter en esto porque entiendo que no es un tema tampoco entrar en esta parte, pero sí que es importante utilizar algo, o sea, pararte a pensar. Nosotros antes utilizábamos un Excel donde definíamos cada puesto, qué es lo que nosotros entendíamos y después hacíamos una evaluación y demás. De ahí que sacásemos al final la herramienta porque es complicado, pero es necesario hacerlo. Simplemente nosotros cuando ayudamos en procesos de selección, lo primero que hacemos es eso, nos sentamos con el responsable y decimos, venga, vamos a definir el puesto. ¿Qué crees de él? ¿Qué piensas de él? ¿Qué necesitas de él? Ya no solo habilidades técnicas, sino en el relacional, con tus clientes, con el equipo, en cómo ve las cosas, la resolución de problemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas a definir bien cuáles son los perfiles que buscas. En resumen, todo lo que necesitáis responder necesita datos. Y estos son las 10 métricas. Entonces, un poco como lo que llaman el llamada a la acción, esa invitación, os diría, si mañana empezáis a medir, aunque sea solo 3 de estas 10, ya habéis avanzado. Ya podéis empezar a tomar decisiones. ¿Vale? Por lo tanto, esperamos que esto os ayude a hacerlo, ¿vale? A que vosotros podáis tener este tipo de situaciones. Nosotros os vamos a, pues lo que digo, creo que Ángel ha puesto en el chat cómo podéis solicitar la presentación. Pero bueno, aquí tenéis las 10 métricas y los asistentes que lo solicitéis os llegará también una herramienta práctica que será un PDF donde estará la presentación y una explicación y un Excel para ayudaros a construir. Ya habéis visto que son relativamente sencillas. Son laboriosas, pero son relativamente sencillas, ¿vale? No vamos a más. Si queréis ver, si necesitáis más información, si queréis ver cómo quedaría estas herramientas o entender un poco más estas herramientas que nosotros hemos desarrollado,
Voy a dejar esto después de las preguntas para que con el QR podáis entrar, y esto os lleva a un Google Calendar donde podéis reservar una cita y os atenderemos con muchísimo gusto y os explicaremos, charlaremos sin ningún tipo de compromiso, indudablemente, y hablamos y analizamos esta situación. Ok, ahora lo dejo, pero antes de eso, preguntas, dudas, voy a dejarlo puesto mientras hago dudas, preguntas, y ahora ya sí, abrimos micros o a través del chat, como lo veáis. Y nos hemos pasado un cuarto de hora, pero bueno, si queréis, veo que no se ha ido mucha gente y la gente que se ha ido es porque tenía urgencia. Así que si tenéis dudas, estoy abierto y tengo también a mi compañero Antonio, tengo a Ángel por ahí, que también os podríamos resolver, solucionar o cualquier cosa. Entonces, ¿alguien? Gonzalo, Sí, yo, dígala. por ejemplo, me pregunto, cuando tienes que medir por empleados, y claro, tienes empleados que no están bueno, si no están a jornada completa, lo cuentas como media persona y ya está. Ujú. Pero cuando tienes, por ejemplo, personal técnico Sí. que tampoco está al 100%, ¿cómo lo cuentas eso? O sea, porque Sí. es una cosa, tú decías que el directivo, por ejemplo, que sería yo, Sí. que, claro, yo no soy rentable porque me dedico a gestionar y no resuelvo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, pero en realidad mi sueldo está siendo más alto que el del técnico. Claro, correcto. No. Y Entonces, es fundamental. pero yo cuento como persona y ya está. Sí, totalmente. O sea, de hecho, os digo, el primer dato que os debería de impresionar, y impresionar quiero decir que tiritona, de poneros los pelos de punta, es ver lo que cuesta una hora vuestra haciendo temas que no tienen ningún valor. O sea, yo tengo clientes que dicen, a mí es que me relaja hacer contabilidades. Muy bien, tú sabes el precio ahora. O sea, esa contabilidad, ese meter facturas, esa conciliación bancaria, el coste que sale. Eres tú el que está haciendo que no sea rentable el cliente. No tiene nada que ver con la cuota. Porque hay tres rangos en los cuales entra la rentabilidad. Uno es, ¿está pagando por el servicio que le estamos dando? ¿Sí o no? Entonces hay que modificar, la cuota. ¿Está haciendo la persona adecuada el trabajo? Si tienes a una persona que tú decías de alto, o sea, hay muchas veces, y yo he visto gerentes de área, no, me encargo yo de los autónomos porque yo así doy soporte al resto y son los que más marean. Ya estás haciendo absolutamente que sea inviable el coste o la rentabilidad de estos autónomos, ¿no? Pon a la persona de menor valor o de menor coste a hacer eso y que reporte, no sé. ¿Me entiendes? Que hay que jugar con eso, pero la visibilidad es fundamental, ¿vale? ¿Te he respondido, Gisela? Sí, Vale. sí. Bueno, ya Tengo- de todas formas entiendo que con las métricas de cómo calcular hay también lo que es una pista, ¿no? Porque yo más o menos tengo calculado lo que cada uno por hora costamos, ¿sabes? Sí. Ujú. Entonces, claro, la hora de una persona, claro, luego he hecho así, como Sí. tengo controlado que controla lo que trabaja cada uno. Ujú. Bueno, estoy en proceso de medición, ¿no? Porque hay otras cosas que no se controlan igual como cuánto tiempo se trabaja. Ujú. Pero entiendo que si tú tienes controlado cuánto trabaja cada uno, ahí ves cuánto es Claro. lo que te está costando por hora esa persona y luego la siguiente métrica es la que sugerías, es, bueno, vale, y esta persona en que está gastando su tiempo, ¿no? Claro. A ver, yo os digo, no os calentéis mucho porque el sistema, nosotros tenemos el sistema y ahora hay una pregunta por ahí que comentan que ahora lo enseñaré para quien se quiera quedar y demás. ¿Cómo lo solucionamos esto? La realidad es mucho más compleja porque nosotros lo que tenemos es que una métrica, nosotros cuando la gente hace algo, mete el tiempo que le ha costado hacer eso. Y además sin ningún tipo de juicio. Para eso, o sea, quiero decir, esto no es sencillo. Nosotros tenemos que convencerlos de que esto no es un control sobre ellos, sobre cómo trabajan y demás. Lo que estamos haciendo es capturar la realidad. Porque no existe nada automático, ¿eh? O sea, que no os vendan ninguna moto, no existe ninguna inteligencia artificial que mida cuánto tiempo estoy dedicándole yo a algo. ¿Qué te puede medir? Y hay cosas, ¿no? Sí, la pantalla que está abierta con interacción, que no te está midiendo eso, que yo puedo estar mirando los WhatsApps o puedo estar atendiendo una llamada telefónica con esto en marcha o puedo estar haciendo, que no te está midiendo realmente el tiempo. Eso lo tiene que hacer la persona. Y eso hay un trabajo detrás que es más complicado. Por eso digo que no intentes llegar ahí
de inicio porque es complicado. Por eso existimos nosotros. Quiero decir, hay una metodología que hay que hacer para llegar a que la gente reporte sin ningún tipo de problema. Y no es fácil ni es inmediato, os lo garantizo. Es complicado y nosotros nos metemos mucho en lo que es la gestión del cambio, en la gestión de personas, porque hemos visto que es fundamental, que si no, no vas a tener datos reales. La gente intenta justificar sus 8 horas laborales. Y entonces salen cosas que no. Entonces, ¿cómo lo haría yo ahora? ¿Cómo lo haría yo ahora? Para que lo hagáis vosotros. Jalima, ahora te lo explico y para que veáis un poco, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? Digo, para que no os diga cómo lo hacemos nosotros, porque eso ahora mismo vosotros no soluciona nada. Yo lo que diría es, a este cliente, ¿qué personas más o menos le trabajan y en qué porcentaje aproximado? Quiero decir, ir ahí. Y entonces, a partir de ahí es como vas a poder, o sea, ya tienes el coste hora, o sea, el coste, bueno, más que yo diría el coste anual. No el coste hora. Digo porque el coste hora tienes que saber las horas que le dedican a eso. Se lo podéis preguntar, pero no os va a cuadrar ni de lejos. Ahí sí que entraríais en bucle, ¿vale? Ahí sí que entraríais en bucle. Es mejor coste anual y el porcentaje de persona que se dedica a este cliente, ¿vale? Entonces, oye, pues tal, más o menos por facturación, o sea, repartes como si dijésemos el técnico entre todos los porcentajes de las horas y le asignas él, pues, lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? A un técnico que hace coordinación o que hace tareas que no son de cliente. ¿Qué es? Un 50% de la parte técnica, pues su 50% de coste lo dedicas a esto, ¿no? Y vas un poco midiendo y con esto puedes ver estas rentabilidades más reales. Es más complicado porque después hay que repartir el tiempo no productivo como se reparte, ¿vale? Y a dónde se reparte y demás, ¿no? Pero si queréis hacer un cálculo rápido, yo lo haría así, cogería y diría, oye, este cliente cuánto factura es el porcentaje de esto y cuánto le dedico de este técnico, cuánto coste de mi técnico va derivado ahí. Y entonces sumo como si dijésemos, los costes, la suma de costes de técnicos, incluso mía, ¿no? Yo es que tengo 4 reuniones con al año, un 1% de mi coste. Pues eso también. Y es el coste que tiene ese cliente, ¿vale? Para calcular esas rentabilidades. ¿Me he explicado, Gisela? Sí, vale. Entonces, estabais comentando en el chat, ¿vale? Jalima estaba comentando perdón, Javier estaba preguntando antes de Jalima, me preguntan varios esfuerzo de barrera de implantación del software, no estar más tiempo midiendo que trabajando y el coste del método. Vale, me lo voy a juntar con lo que está comentando Jalima, ¿vale? Y os explico. El esfuerzo y la barrera que tenemos nosotros de implementación, como os he dicho, es la gestión del cambio, ¿vale? Es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura en la empresa. Sí, lo es. Yo lo primero que digo cuando empezamos a hacer la formación, o sea, de hecho nosotros empezamos a trabajar, cuando hacemos una implementación completa, empezamos con cultura, clima y demás, identificamos roles, responsabilidades, preparamos el ecosistema y después empezamos con esto, ¿vale? Y lo primero que les digo es, ¿os va a costar más trabajo hacerlo a como lo estáis haciendo ahora? Sí, indudablemente. El apuntar el tiempo lo va a hacer. Javier decía, no estar más tiempo midiendo que trabajando. Por supuesto. Pero nosotros lo tenemos medido, ¿vale? Y ahora os voy a explicar a Javier. Nosotros hemos medido que si tú mides los tiempos y reportas bien lo que es el tiempo con comentarios y demás, ahora os explico si queréis un poco cómo se hace, ¿vale? Esto es un 8%, que entiendo que es a lo que te refieres con el coste del método, es un 8% del tiempo de una persona. Y podéis decir, joder, con perdón, eso es mucho. Vale, yo os diría, ¿qué me diríais si yo os garantizo que aplicando el método os regalo un 30% de todo vuestro personal, incluido vosotros? Porque en cuanto mides, y no es algo que me inventé yo, no es una falacia ni una vacilada y demás, cuando tú empiezas a medir, y eso todas las metodologías de mejora y optimización de procesos nos lo dicen, ¿vale? Es que realmente nosotros cuando medimos podemos llegar a reducir un 30% por las ineficiencias que tenemos, ¿vale? Entonces, el gran elefante, que es justamente lo que dice Javier, que es
coste metodológico, este coste de hacer algo extra, que es medir, que es reunirse, que es planificar, que es sentarse y demás, se ve superado en un 200%, simplemente por el primer beneficio, que es la medición, en el momento en el que mides eso. Vale. Pero segundo, que ya son más intangibles, es capacidad de control, capacidad de toma de decisiones con datos, y eso os lo puedo garantizar. O sea, ayer nosotros estábamos justamente en un cliente con el que llevamos ya mes y medio, y estamos en la parte de medición, en el cual, que es un poco lo que decía, lo que preguntaba Halima, ¿no? Los técnicos para que pasen eso. Bueno, pues nosotros primero somos muy claros, trabajamos en eso, y ayer estábamos en la parte de métricas, enseñando métricas, que la gente viese su visibilidad. Ahora se enseña un poco cómo se ve todo eso. Y las preguntas eran, oye, pero bueno, pero todo el mundo va a ver esto. Que sí, que no pasa nada. No estamos juzgando, no estamos buscando culpables. Estamos mirando cómo funciona el proceso. Y si algo no funciona, es porque hay una causa. Si yo no estoy reportando, es porque algo me dificulta hacerlo. Y tenemos que ver el porqué. Y seguramente, y con las métricas y demás, si estas métricas a vosotros os van a ayudar a tener el volante del despacho, las otras métricas dan el volante de la operativa. Y cuando el técnico, y os lo digo porque no quiero enseñaros, está personalizada, pero no quiero enseñaros la presentación, pero lo primero que hacemos nosotros es decir, vale, llevamos ya 7 semanas con el sistema metodológico. Ponernos abiertamente, y les dábamos un Excel y podían poner cada uno lo que quisiera porque era anónimo, qué os ha aportado y qué no os ha aportado o qué os ha dificultado. Y en dificultad veías en algunos que sí que decían eso de es un rollo, tengo que dedicarle tiempo a eso, no tengo tiempo para dedicarle a eso. Y en el otro empezaban. Había alguno que dijo, además dijo abiertamente, a mí no me ha aportado nada, yo no veo que me esté aportando nada. Pero cuando terminó la sesión y vio todo el panorama, y vio todo, y dijo, ostras, pues sí, es que es verdad, es que este cliente es el que me está dando por morcillas. Es que este cliente seguro que no es rentable. Digo, vale, ¿y cómo te sientas con ese cliente para no decirle que es rentable? Aquí lo tienes. Porque han venido 16 veces y tienes 14 horas dedicadas a este cliente. Te puedes coger y sentar y decir, oye, mira, lo siento, pero con este tipo de relación no podemos seguir. Porque no puedo permitir que vengas aquí a sentarte como si fueras el psicólogo. Porque yo tengo que hacer otras cosas, yo estoy trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Le das herramientas, aparte de otras muchas cosas, obviamente, que te da visibilidad, ¿no? Respecto a eso. Y Javier, entiendo que no sé si te he respondido, Javier Soltero, que estabas preguntando, pero va muy enfocado a eso. Nosotros, una de las cosas que hemos visto es que es crítico, es fundamental las personas. Por eso, si os dais cuenta, una herramienta es indudablemente, está enfocadísima a la parte de trabajo, ¿vale? A la parte operativa 100%, y la otra es indudablemente personas. Y fijaros por dónde hemos priorizado. Porque el proceso, la optimización de procesos viene después. Cuando tienes a la gente alineada y cuando sabes hacia dónde medir. ¿Por qué? Porque si no, estás simplemente poniendo una receta que no está optimizada, que no está con datos, que no podemos ver si es buena o es mala. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Os hago si queréis, Salima y demás, si queréis os hago una visión muy rápida cómo funciona. Digo, el ciclo, me da igual que lo hagáis como podáis, pero para que entendáis. Lo que hace es, los técnicos hacen primero una planificación, ¿vale? Donde tenemos a las personas, si están, ¿veis? Pues, por ejemplo, a media jornada o están con un porcentaje total. Si se cogen algún día de vacaciones, este es el periodo, en marzo, ¿vale? Estas son las horas efectivas que tienen, porque en verdad nosotros sabemos que en un día tú no puedes capturar el 100% del tiempo de una persona. Y nosotros tenemos medido y hay un 7% que son, con perdón, pipis, café y despiste. Simplemente eso, aunque tengas a alguien 100% en foco, esa parte es imposible, no se puede ni capturar, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Y entonces con esto te genera, como si dijésemos, unas horas efectivas. Y entonces, a partir de ahí, tenemos una capacidad para
planificar tareas predecibles, que es lo que os decía, ¿no? ¿Veis lo que vemos aquí? Creación del software, reunión con los equipos, conciliación bancaria de tal, y entonces ellos van generando las tareas, sus tareas, lo que saben que tienen que hacer ese mes, y esto va cargándose aquí, ¿vale? Cuando tienen todas las tareas, vemos qué porcentaje tienen de su tiempo capturado, porque aquí podemos vernos que esa persona quiere hacer cosas que le van a costar más de lo que le van a costar de verdad. Obviamente, esto al principio es casi ciencia ficción, porque imaginaros en la conciliación bancaria de esto, cuánto tiempo le voy a, creo, en la planificación que le voy a dedicar a esto. 2 horas en la conciliación bancaria. Pues es eso, pero después te encuentras con lo que te encuentras. Entonces, una vez tienen eso, ellos han generado, como si dijésemos, su planificación, arrancas, bueno, el resto del tiempo, obviamente, es para tareas no previstas. Que también puede pasar. Imaginaros que yo de repente digo, oye, tengo 142 horas, porque es un trimestre y tengo 142 horas en tareas. Vale, no vas a tener ningún imprevisto, no te va a llegar ninguna llamada, no te va a llegar ningún requerimiento, no te va a llegar cuidado, porque no vas a llegar. ¿Me explico? Entonces, con esto tienes una visión del calendario mensual, simplemente en planificación, que es una barbaridad. Pero bueno, correcto, lo cuadras, tal, esto habría que derivarlo, quién puede hacer esto se puede pasar a otro mes, tal, lo que sea. Haces con datos, haces esta planificación. Ojo, empezamos y fallamos y lo que vamos haciendo son ciclos iterativos donde vamos mejorando esto, ¿no? Con la visibilidad. Y esto se pasarían a ser las tareas que os decía que yo tengo y que yo voy gestionando. Y entonces, oye, me voy a poner con la conciliación bancaria del gimnasio de Office Center, ¿vale? Y me pongo, lo abro y digo, vale, me voy a poner a trabajar. Y me pongo con la conciliación bancaria. ¿Qué han sido? 2 horas y media. Cojo aquí y le meto aquí. O 1 hora 30 porque pasado Santander y Caixa, falta BBVA, ¿vale? Por ejemplo, porque tengo que hacer otra cosa y registro el tiempo. Y me mete ese tiempo. Y de pronto salto otra tarea. ¿Qué pasa? Que al principio, indudablemente, estoy haciendo eso, me llaman, dejo tal, se me olvida apuntar, no lo tengo abierto, lo apunto a final de la mañana, al final de la semana. Silvia, gracias por asistir. Yo estoy alargando un poco por si a alguien le interesa. Y, en resumen, la gente va cogiendo ese hábito. ¿Qué pasa? Que seguramente en los primeros ciclos, las primeras planificaciones, esto se parece en lo que un huevo a un plato. Es decir, pues empezamos, pero después no son. Y poco a poco se van cada vez pareciendo más y se va optimizando. Lo mismo para las tareas que nos surgen, de repente, pues eso, consulta de Hacienda, un requerimiento, y yo voy poniéndole los tiempos que le dedico a cada una de las tareas. ¿Vale? Y lo que hacemos es, periódicamente, con el equipo, mensualmente, oye, pues vamos a ver, fiscal contable, cómo van, cómo va el porcentaje de reporte, tenemos datos, el porcentaje de reporte nos va a decir la cantidad de tiempo que tenemos registrado, ¿vale? ¿Veis? Aquí son las horas registradas frente a las previstas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, están dedicadas a clientes internos, a tareas externas, etcétera, y podemos aquí ver cómo va absolutamente todo, ¿vale? Fijaros, pues puedes ver con esto simplemente en trabajo que se dedica a tareas que estaban en la planificación y cuáles a fuegos que han surgido, etcétera. Y ya está. Yo no sé si tenéis alguna duda más, digo, por no daros la murga con cosas de estas o si queréis comentar algo más. Y si no, pues agradeceros la asistencia. Daros la enhorabuena porque la asistencia y el permanecer aquí, a no ser que os haya quedado colgados y abierto el esto mientras hacéis otra cosa, es ya un primer paso para mejorar. Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Lo dicho, si enviáis correo electrónico os facilitaremos
la presentación y la herramienta y ya está. No tengo más que decir, que tampoco es poco. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias a todos. Me alegro mucho. Muchas gracias. Me alegro, Lola acaba de comentar que ha sido productivo. Me alegro porque es una de las cosas más complicadas en un webinar sin planificación. Así que muchas gracias. O sea, sin planificación quiero decir sin interacción. Que suene productivo y no simplemente información.